Entonces, comparto pantalla. Y ya cuando usted quiera compartir pantalla, maestro. Yo tengo cámara y micrófono. De acuerdo. Sale. Entonces, aquí está. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, buenos días, alumnos de anatomía animal. Bien. Vamos a iniciar el tema más, uno de los temas más extensos del programa, que es el endoesqueleto de los vertebrados. ¿Por qué digo que es de los más largos? Bueno, porque se tiene más información paleontológica de este tema que de los sistemas blandos, que desde luego pues sobreentiende que es raro que se fosilicen. Entonces tenemos información del esqueleto de los vertebrados desde el Ordovícico. Y principalmente en este sistema que se fundamenta la filogenia, las propuestas de filogenia de los vertebrados. Así es de que vamos a estudiar este sistema con las limitaciones propias de la pandemia, ¿no? Sin embargo, ahorita les voy a mostrar el esqueleto del tiburón para tener un patrón morfológico del cual partir. Bien, entonces, el endoesqueleto, o sea, esqueleto interno de los vertebrados, está constituido por estos componentes, es decir, está organizado de la siguiente manera. Se habla de un esqueleto somático, o sea, del cuerpo propiamente, y un esqueleto visceral que no tiene nada que ver con lo que llamamos vísceras. O sea, no está relacionado con estómago, hígado, riñón, etcétera, ¿no? Sino con lo que llaman arcos viscerales, que originalmente todos eran arcos branquiales. Es decir, en los primeros vertebrados, como los tracodermos, en sus descendientes directos, los ciclóstomos, solo hay arcos branquiales, como formando el esqueleto visceral, ¿sí? Pero ya veremos que en algún momento el primer par de arcos branquiales de los tracodermos se modifica perdiendo, digamos, propiamente las branquias y asociándose con la boca, de tal manera que se forma ahora, que más bien se formó el arco mandibular, ¿sí? En otro nivel, por ejemplo, con la aparición de los placodermos y los acantodianos, otro arco branquial, otro par de arcos branquiales, me refiero a arco, es un conjunto de cartílagos que le dan esqueleto originalmente a las branquias y que, repito, se modificó para formar el esqueleto de la boca. Entonces luego viene la modificación del segundo par de arcos branquiales y constituye ahora lo que llamamos arco yoideo, que entre otras partes tiene un cartílago o varios cartílagos según el grupo o varios huesos que van a ayudar a la suspensión de la mandíbula inferior, ¿sí? Ese es el arco yoideo. Y bueno, en todos los peces y estados larvarios de anfibios se conservan los arcos branquiales, pero con un número ya reducido en comparación con los primeros vertebrados. Cosa que vamos a ver después como tendencias evolutivas del esqueleto, la reducción gradual del número de pares de branquias y por lo tanto de pares de arcos branquiales. Bueno, entonces, decía yo, para empezar, tenemos que el esqueleto interno lo dividimos en esqueleto somático y en esqueleto visceral. Ahora, a su vez, el esqueleto somático lo vamos a organizar en el que está relacionado con el eje del cuerpo
y estructuras que se agregan a ese eje, aunque no estén exactamente en el eje. Me refiero a que propiamente en el eje del cuerpo, eje esquelético, están el cráneo y la columna vertebral, ¿sí? Pero desde los protocordados, lo que encontramos es la notocorda, ¿sí? Todavía no se forma la columna vertebral. También vamos a ver en los primeros vertebrados que la columna vertebral está representada por partes apenas, como vestigios, no vestigios, sino como, ¿cómo se dice? Como inicios de vértebras, ¿sí? Ahorita lo vemos. Y todo eso, esos esbozos de vértebras, lo van a hacer en contacto con la notocorda, pero cada vez se van a formar más elementos de las vértebras y entonces gradualmente la notocorda va a ser sustituida por la columna vertebral. No piensan ustedes que la notocorda se transforma en columna vertebral, sino que es sustituida, es quitar una cosa para poner otra, ¿no? Y bueno, asociado con la columna vertebral están pares de costillas y aparte una estructura de una o varias piezas que une ventralmente a las costillas y se llama esternón, de tal manera que entre una parte de la columna vertebral, las costillas y el esternón, se constituye lo que conocemos comúnmente como caja torácica. Pero el esternón aparece supuestamente ya con los tetrápodos, ¿sí? Mientras en los peces no se lo vamos a reconocer. Bueno, entonces todo esto es lo que llamamos esqueleto axial, ¿sí? Y el otro componente del esqueleto somático es el esqueleto apendicular, que se refiere a las aletas en los peces y patas en los tetrápodos, pero está organizado de la siguiente manera. El par de miembros anteriores, o sea, ya sea aletas pectorales de los peces o patas anteriores de los tetrápodos, ese par está soportado por un conjunto de partes esqueléticas que se llama cintura escapular o cintura pectoral, ¿sí? Entonces hablamos de cintura escapular más el par de miembros anteriores, ¿no? Y más hacia atrás encontramos otra cintura que se llama pélvica y soporta un par de aletas pélvicas o un par de patas posteriores. Al fin y al cabo, las aletas pectorales vienen a ser homólogas de las patas anteriores y las aletas pélvicas homólogas de las patas posteriores. Y aquí cometí un error porque repetí costillas y esternón. Entonces dan ganas de borrar esto, pero como esto es un archivo PDF, no lo puedo hacer. Entonces aquí ustedes tienen que no verlo. No le hagan caso a esto. Porque ya está en el esqueleto axial, eso de las costillas y el esternón. Y bien, entonces, esto lo vamos a tener en cuenta en nuestros apuntes siempre al principio del tema del esqueleto para poder irnos guiando. Y luego ya cuando lleguemos al tema de muscular, ahí con David van a ver que muy parecida a la organización de la musculatura. Hay musculatura somática y hay musculatura visceral, ¿sí? Y está relacionado directamente esa musculatura, perdón, con todos estos componentes del esqueleto, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a ver, recordar que tenemos a dos superclases, que es la superclase de los peces, o sea, pices, y la de tetrápodos o tetrápoda, ¿sí? Y aquí ya tengo marcado con un asterisco las clases que solo se conocen como fósiles. Pero como el tema es de endoesqueleto, pues sí tenemos información de todas las clases, tanto las que solo están representadas como fósiles, como
las que además de fósiles tienen representantes vivientes, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo nos vamos a organizar para estudiar el esqueleto de los vertebrados? Necesitamos primero conocer un patrón esquelético de los peces y otro patrón esquelético de los tetrápodos. Entonces, yo consideré que nos conviene conocer en términos generales el endoesqueleto de un condrictio, ¿sí? Y luego el esqueleto de un reptil, para que entonces empecemos a hablar de los componentes que vimos aquí anteriormente, o sea, en este orden como componentes, pero en este orden de grupos taxonómicos, ¿sí? Pero entonces, digamos, lo que veamos en los teictios podemos compararlo con condrictios, ¿sí? Y otros grupos de peces. Igual lo que veamos de anfibios, aves y mamíferos, lo vamos a comparar con lo que hayamos estudiado de reptiles, ¿sí? Entonces, digo, arbitrariamente yo decidí que el patrón que va a representar a los peces es el esqueleto de los condrictios, particularmente de los tiburones, ¿sí? No tanto de rayas ni de quimeras, ¿no? Y el patrón de los tetrápodos va a ser el de una lagartija, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir poco a poco manejando tanto los términos como las descripciones anatómicas de los componentes del esqueleto interno. Bien, entonces, según esto, miren, me regreso aquí. Yo debería haber hecho una lista. Bueno, aquí está, perdón, de todos modos. Aquí está anotado que en el esqueleto axial está la notocorda. Es una estructura esquelética que constituye el eje esquelético o estructural de los vertebrados. No está exactamente colocada en el eje geométrico, es decir, no está toda colocada en donde se intersectan el plano sagital con el plano frontal. Ya ven que son planos longitudinales. Entonces, donde se unen, eso es un eje geométrico. Entonces, generalmente la notocorda y lo que la sustituye, que es columna vertebral, quedan un poquito arriba de ese eje geométrico, pero luego ya a nivel de la cola, sí coincide. ¿Por qué razón? ¿Por qué antes no? ¿Y por qué a nivel de la cola sí? Porque antes de la cola, en la región precaudal, encontramos la cavidad visceral, que contiene muchos órganos, ¿no? Entonces, por eso la columna o la notocorda está un poquito arriba. Al rato lo vamos a percibir, ¿no? En las figuras. Entonces, decía yo, los cordados aparecen con la notocorda, ¿sí? Y ya en los vertebrados vemos que empieza a ser sustituida por la columna vertebral. Entonces vamos a ver cómo es la notocorda, bueno, por lo menos parcialmente. Por ejemplo, en un ciclóstomo como la lamprea, si yo le hago un corte sagital a nivel de donde está el cerebro o encéfalo, ¿sí? Voy a ver al mismo tiempo, digamos, parte de la cavidad bucal, luego cómo esta se comunica con el esófago y ventralmente con la faringe. Bueno, eso es nada más para ubicarlos topográficamente. Entonces, ventral al cerebro empieza la notocorda y la vamos a seguir hasta casi la punta de la cola, ¿sí? Claro, sus extremos anterior y posterior van a ser así puntiagudos, pero la mayor parte de la notocorda la vamos a
a ver en un corte transversal como un óvalo, no un círculo, sino un óvalo, y siempre vamos a ubicar dorsalmente a la notocorda, a el tubo neural, que aquí va la médula, y aquí está ensanchado el tubo neural en el cerebro o encéfalo, ¿sí? O sea, topográficamente están relacionados estos dos sistemas, bueno, estas dos estructuras, el tubo neural con la notocorda, ¿sí? Y ya ventralmente a la notocorda, pues podríamos encontrar gran parte del sistema digestivo y a nivel caudal ningún órgano, más que músculos, ¿no? Que están tanto lateral como dorsal y ventralmente. Bueno, el caso es de que aquí estoy viendo partes de la notocorda, la parte más anterior. En un corte transversal como este que sí hace aquí a este nivel, o sea, aquí está marcada esta línea para indicar que a ese nivel se hizo el corte transversal de la lamprea. Entonces vemos varios órganos, vemos músculos, pero aquí vemos la notocorda. Ven ustedes que en sección transversal es ovalada, ¿sí? Y tiene, como se ve en este aumento, aquí a un lado, tiene una vaina fibrosa que contiene un tejido de células vacuoladas, de tal manera que es una estructura muy flexible, ¿sí? O sea, la podemos doblar en varios sentidos, ¿sí? Más no estirarla. Bien, porque entonces sería también elástica, ¿no? Entonces es flexible. E inmediatamente aquí estamos viendo que está soportando dorsalmente al tubo neural, ¿sí? Como se nota aquí, esta parte del tubo neural, que es la médula, que está aquí en vista lateral, ¿sí? Y vemos en este esquema de acá que hay un par de cartílagos que, digamos, tocan la notocorda y luego están a un costado o a los dos costados de la médula, ¿sí? Serían estos de aquí y les llamamos esbozos de arcos neurales. Eso es lo único que que tienen los ciclostomos, como la lamprea y el pez bruja, de columna vertebral. Son esbozos de arcos neurales, ¿sí? Pero si ustedes se meten a ver el desarrollo embrionario de otros vertebrados, desde osteitos y condritos hacia mamíferos y aves, todo eso, van a ver que en ese desarrollo embrionario sí va a ir aumentando es decir, se va a ir manifestando más la columna vertebral porque se van agregando piezas cartilaginosas, por ejemplo, aquí a los lados de la notocorda en el embrión, aquí, acá, y cada vez van a crecer más, de tal manera que van a ir sustituyendo a la notocorda hasta que ella queda en varios grupos como partes entre dos vértebras, o sea, una parte entre dos vértebras, y así a lo largo de toda la columna, sí. Así es de que este es un vertebrado porque por lo menos tiene esbozos de arcos neurales que son partes de las vértebras, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta de esta diapositiva. ¿No? ¿Qué pregunta tiene? Al rato van a surgir muchas, ¿eh? Y vamos a contestarlas. Bueno, ya nada más aprovechando el esquema, les comento que como este es un corte de la transversal de la lamprea, entonces afecta al esófago, que ya lo vimos aquí en vista lateral, afecta también a la faringe, que está por aquí, y afecta a unos músculos. Todos estos están aquí como rayaditos. Son músculos de una lengua raspadora, ¿sí? Que usa para obtener el alimento de la lamprea. Anticipo que las lampreas son vertebrados carnívoros de tipo parásito,
en estado adulto. Entonces, usan esa lengua raspadora para ir obteniendo, digamos, un macerado de tejidos de la presa, ¿no? Y esa acción de sacarla y meterla se debe a estos músculos linguales, digamos. Bueno, y a los lados, cosa que no se ve en el corte sagital, tenemos a las branquias, ahí se ven. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y como les había dicho, escogí a un condrictio como el tiburón como patrón para hacer las comparaciones correspondientes a otras clases de vertebrados. Y pero ustedes deben tener presente que los condrictios están representados por tiburones, rayas y quimeras, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí es un tiburón de una especie que es muy estudiada o ha sido muy estudiada, sobre todo los países holárticos. Me refiero a que en Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, etcétera, recurren mucho a este tiburoncito, ¿sí? Que comúnmente nosotros le decimos cazón. Es decir, las especies pequeñas de tiburones en México y otros países les decimos cazones, ¿sí? Entonces, un gran porcentaje de la literatura sobre la anatomía y biología de tiburones está fundamentado en esta especie que se llama Squalus acanthias, ¿sí? Claro que Squalus significa tiburón y acanthia se refiere a que cantos significa espinas. Tiene una espina anterior a cada aleta dorsal, ¿sí? Entonces esto es característico de grupos de tiburones un poco más primitivos que los que no tienen esa espina. Ya lo verán después. Bien, entonces ahí están la forma del cuerpo, digo, en esta vista lateral, que el cuerpo es fusiforme, ¿sí? Tiene un par de aletas, digo, tiene dos aletas impares, que les llamamos aletas dorsales. La dorsal anterior o primera dorsal, la dorsal posterior o segunda dorsal. Otra aleta impar es la aleta caudal, otra impar no la tiene esta familia de tiburones. Debería estar aquí, la aleta anal, ¿sí? Pero una de las características de esta familia es que no tienen aleta anal. Y luego ya vemos el par de aletas pectorales y el par de aletas pélvicas, ¿sí? Bien, y desde luego que vemos que la boca se encuentra ventralmente en esta parte. Vemos una de las narinas, la izquierda, vemos el ojo izquierdo y vemos una abertura branquial izquierda grande y redonda que es el espiráculo. Luego vemos 5 hendiduras branquiales de cada lado, ¿sí? O sea, espiráculo más hendiduras branquiales son aberturas por las que puede pasar el agua a las branquias o más bien de la faringe pasar al exterior, bañan a las branquias y hace el intercambio de gas. Aquí en el espiráculo entra muy poca agua en estos tiburones que tienen espiráculo, no todos tienen espiráculo, pero en las rayas es la única abertura por la que entra el agua y sale. Ya veremos por qué. Bien, ahora, así como dijimos que aquí hay una abertura que se llama boca y otras branquiales y narinas, que son aberturas nasales o olfatorias, por aquí entre las dos aletas pélvicas encontraríamos la cloaca, a la cual se abre el ano y orificios urogenitales. ¿Alguien me podría decir
¿qué sexo tiene este tiburoncito que está aquí dibujado? Este cazón. Ni idea. ¿Hembra? ¿Hembra? No estoy seguro. Bueno, porque ¿qué es lo que te hace pensar que posiblemente sean una hembra? La forma de las aletas pélvicas. Algo tiene que ver con ellas porque hay un dimorfismo sexual ahí, ¿no? Resulta que si esta es una hembra, ¿sí? Si fuera un macho, aquí tendríamos que haberle dibujado, por lo menos, el gonopterigio, o sea, el órgano copulador izquierdo, que es modificación de la aleta pélvica, igual del otro lado. Bueno, fue un paréntesis en el tema de reproductor. Ahora, nosotros vamos a empezar a conocer el esqueleto axial, viendo primeramente aquí adelante el cráneo, que es la parte del esqueleto que protege al cerebro y a los principales órganos sensoriales, ¿sí? Y más o menos por aquí va a correr hacia atrás, de aquí del cráneo, va a correr la columna vertebral, la cual, como les decía, luego se ubica en el eje geométrico, pero aquí en los condrictios, luego se desvía dorsalmente en la aleta caudal para participar en la formación de un lóbulo superior, mientras que hay un lóbulo inferior que es más cortito, pero que no lleva columna vertebral. Ambos lóbulos llevan una serie de radios córneos y desde luego que hay unos músculos en la base, etcétera, ¿sí? Bueno, es una aleta heterocérca, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué sigue aquí. Bueno, y ahí se ve de manera muy general el esqueleto de ese cazón o tiburón. Es decir, ya se le quitó al ejemplar piel, músculo, vísceras, etcétera, etcétera, y se quedó el puro esqueleto que es de cartílago, aunque deben, antes que se me olvide, deben considerar que el cartílago en los condrictios tiene cierto grado de calcificación, o sea, se incorporan sales de calcio, si sales de calcio en varios elementos del esqueleto, ¿sí? De tal manera que pueden llegar a ser tan duros, ¿sí? Como un hueso. En el hueso, la llamada osificación implica también fijación de sales de calcio, ¿no? Entonces son dos métodos, digamos, para llegar a ser duros, ¿no? Bueno, veamos cuáles son las dos principales partes del esqueleto en este tiburón. Habíamos dicho que hay un componente llamado esqueleto somático y otro llamado esqueleto visceral. El somático se refiere a el que está en el eje del cuerpo, o sea, el esqueleto axial, cráneo y columna vertebral, y el llamado esqueleto apendicular, que son la cintura escapular o pectoral con el par de aletas pectorales, la cintura pélvica con el par de aletas pélvicas, ¿sí? Y mientras que como apéndices impares tenemos a las dos aletas dorsales más la caudal y en muchos tiburones la aleta anal, ¿sí? Bueno, y entonces todo eso que he mencionado es el esqueleto somático, ¿sí? Aquí no hablamos mucho de costillas porque habría que ver si realmente estos cartílagos que van por aquí son costillas o son como procesos transversos alargados, ¿no? Entonces yo tengo que leer más a ver cómo lo consideran los varios autores, ¿no? Y desde luego externo no hay ningún grupo de peces, ¿sí?
Bien, y la otra parte del esqueleto que va acompañando al esqueleto somático es el esqueleto visceral, que es todo esto de aquí, miren. El que constituye el esqueleto de las branquias, y luego el esqueleto de las mandíbulas, y una serie de cartílagos que principalmente tienen como función suspender a la mandíbula inferior para que no esté suelta. ¿Sí? Bien, eso es esqueleto visceral. Muchos autores al esqueleto visceral le llaman esplagmocráneo, que quiere decir cráneo relacionado con con algunos órganos, algo así más o menos, ¿no? Entonces no me gusta este término, me gusta más este término que agregué aquí arriba. No, perdón, el término de esqueleto visceral es el que me parece adecuado. Y bueno, al nombre del cráneo, digo, al cráneo le dan como nombre cráneo cartilaginoso, ¿sí? O sea, condrocráneo, como está ahí escrito en inglés, pero también se le puede llamar neurocráneo, ¿sí? Porque contiene a una parte importante del sistema nervioso, que es el cerebro o el encéfalo, ¿sí? Entonces, bueno, me parece correcto que se le llame condrocráneo, neurocráneo, ¿sí? Este de acá, me parece que no es muy utilizado, muy concurrido el término de esplagmocráneo, sino esqueleto visceral. Bueno, entonces es el otro componente. Y vamos a tener que recurrir de nuevo a esta imagen en varias ocasiones. Entonces, miren, lo que voy a hacer es darles una idea de cómo o qué partes, bueno, más bien, cómo son las partes o componentes de el cráneo, digo, el esqueleto de un tiburón. Aquí lo que vemos es el neurocráneo. Aquí está en vista dorsal, en vista ventral y acá en vista lateral. ¿Y qué es esto? El neurocráneo es un cartílago porque está formado solo de una pieza que es de cartílago. Entonces tiene un hueco en donde está albergado el cerebro, ¿sí? Pero también tiene unas cápsulas que contienen a los dos órganos del olfato y aquí a los dos órganos del oído interno, ¿sí? Ahora, no hay cápsulas ópticas, ¿sí? Que deberían estar aquí. Más bien, no están fusionadas al cráneo, sino que están formando parte del globo ocular, porque si estuvieran fusionadas al cráneo, entonces no habría la libertad del movimiento de los ojos para orientar a cada ojo a los objetos de los cuales se debe recibir la imagen, ¿no? Ningún vertebrado hay esa fusión de cápsula óptica con el cráneo, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vemos aquí es nada más una escotadura, una concavidad que llamamos órbita ocular, y aquí está el ojo izquierdo, aquí está el ojo derecho, etc. Bueno, pero el cráneo además, vamos a ver que tiene una serie de orificios con diferentes nombres, y por esos orificios pasan vasos sanguíneos, ya sea arterias o venas, o pasan nervios de tipo sensitivos, motores o mixtos, ¿sí? Y el agujero más grande es por donde entra la médula y se transforma en bulbo, o sea, en parte ya del cerebro. Entonces, este orificio, de una vez lo vamos a nombrar, como dice aquí, foramen magnum. ¿Qué quiere decir eso de foramen magnum? Foramen, ¿qué quiere decir? Porque está en latín ahí. Significa No agujero, tiene ¿no? agujero exactamente. Entonces hay una serie de
forámina, porque ya ven que foramen es en singular, forámina es en plural, entonces hay varios forámina, pero también pueden castellanizar todo eso, ¿no? El foramen de acá, el foramen de acá, de estos, uno de estos, o forámenes en plural, ¿no? La traducción al español de foramen magnum sería agujero mayor, ¿de acuerdo? Agujero mayor. Pero debo comentarles que es uno de esos nombres que casi no se cambian al idioma que utilizando y se quedan en latín, foramen magnum. Bien, vamos a hablar varias veces de eso. Bien, así es de que hay forámenes o forámina en varias partes y se notan, tanto dorsal como ventralmente y lateralmente también. Por ejemplo, voy a señalar nada más como ejemplo, no vamos a analizar ahorita todos los forámina, pero aquí hay un foramen en la, digamos, pared de la órbita ocular que se llama foramen óptico, ¿sí? ¿Y qué creen que pase por ahí? ¿Algún vaso sanguíneo o algún nervio? Nervios, ¿no? Un nervio, ¿sí? Por aquí pasa el nervio del ojo izquierdo, porque este lado que estamos viendo es el izquierdo. Entonces, sale del ojo el nervio óptico y pasa por el foramen óptico para llegar a el cerebro, ¿sí? Pero puede haber otros forámenes, ¿sí? Que dejen pasar algún nervio motor. Por ejemplo, les voy a decir este de acá, este pequeño orificio o foramen es para que salga de ahí un nervio llamado oculomotor o nervio motor ocular común. Es un nervio que luego se ramifica en 4 ramas y llega a 4 de los músculos que mueven al ojo, ¿sí? Y claro, aparte ya veremos en el sistema nervioso que a los nervios que entran o salen al cerebro, y por lo tanto muchos de ellos atraviesan el cráneo, les ponemos un nombre, pero aparte un número romano. Ahí tienen ustedes el nombre del nervio que sale del ojo. Nomás déjenme localizar el cursor, aquí está. Aquí está el nombre del nervio, que es el nervio óptico, y le pusieron le agregaron el 2 romano, ¿sí? Por ejemplo, el otro que mencioné es el nervio oculomotor o motor ocular común y le pusieron el 3 romano. Y así por el estilo, ustedes pueden ver glosofaringio es el 9, hay el 7, 5, 6, etcétera, etcétera. El olfatorio aquí no lo vemos porque propiamente el olfatorio no abandona el cráneo, ¿sí? Pero sí habría que verlo quitando pedazos de cartílago de la cápsula olfatoria y de aquí de esta parte de lo que llamamos caja craneal, ¿no? Bueno, y ahí ya veríamos el nervio olfatorio que lleva el número 1 romano. Y les adelanto que de la médula salen y entran nervios que pasan entre vértebras y todos ellos se enumeran, bueno, se regionalizan primero, o sea, se les da el nombre de la región a la que corresponden, de la columna vertebral, pero se les agrega un número arábigo a cada una de las regiones, a los nervios de cada una de las regiones, ¿no? Bueno, desde este momento ya tienen una idea de que hay esa diferencia. Esos son acuerdos que se hacen de terminología anatómica, ¿sí? Acuerdos internacionales. Bien, ahora vamos a ver, nos pasamos a la siguiente diapositiva
y vemos el esqueleto visceral en vista lateral. Aquí apenas quedó ahí una sombra del cráneo, pero entonces vemos que el esqueleto visceral está ventral en parte al cráneo y en parte un poquito más atrás, ¿no? Bueno, está diferenciado en arco mandibular o esqueleto de la boca, arco hioideo, que en parte suspende la mandíbula inferior, y arcos branquiales, ¿sí? Acá está en la vista ventral, y entonces, bueno, pero aquí ya no pusieron el arco mandibular, debe estar aquí dibujado, aquí adelante. Entonces pusieron ya el arco hioideo con sus 3 cartílagos, uno que es impar y otros 2 que son impares, digo, pareados, que aquí se ven mejor lateralmente, y este otro, ¿sí? Bueno, eso es el arco hioideo, y todos los demás son arcos branquiales. Y vemos que tienen participación de 5 tipos de 5 cartílagos, aunque el más ventral puede ser común para 2 o más arcos branquiales, ¿no? Entonces aquí vemos unos cartílagos impares, pero luego ya vemos cartílagos pareados, como estos de acá, que ya son los más importantes porque soportan a las branquias, ¿sí? Y bueno, después analizaremos qué piezas o qué cartílagos forman cada arco. Bueno, qué piezas forman a los arcos branquiales, así como que también vamos a ver qué piezas forman el arco hioideo y cuál es el arco mandibular. ¿De aquí tienen alguna duda de cómo está presentado los 2 esquemas? No por el momento, profesor. Porque esto es como si al tiburoncito le quitáramos la piel del costado izquierdo y los músculos que encontremos ahí y conserváramos nada más el esqueleto que encontramos ahí, que es el esqueleto visceral. Si ya quitamos el esqueleto visceral, vemos aquí el neurocráneo y parte de la columna vertebral. Bien, luego ya llegamos al esqueleto apendicular, ¿sí? Aquí está dibujado en vista frontal, o sea, anterior, más bien, y vemos que consiste en una cintura llamada escapularo pectoral, que tiene un cartílago único, así, que se orienta hacia arriba, y lleva aquí otra pieza de cartílago también. No siempre se nota separado esa otra pieza y vemos así muy, bueno, como de manera continua y como un solo elemento toda la cintura escapular, ¿no? En alguna parte de la cintura tiene una pequeña concavidad a la que se acomodan los extremos de esos 3 cartílagos que ya forman la base de la aleta pectoral, ¿sí? Pero para entenderlo mejor, vamos a ver la aleta pectoral desde arriba, ¿sí? O sea, dorsalmente, y entonces veríamos que tiene aquí esta concavidad formada por este cartílago de acá y este otro de acá, y a un ladito está ¿no? En el caso es de que aquí tenemos 3 cartílagos que llamamos basales, como está aquí anotado, ¿sí? Ahorita no tomen en cuenta este término de pterigióforos, ¿sí? No creo que esté mal aplicado, pero en la mayor parte de la literatura le van a llamar cartílagos de la aleta, o cartílagos basales, perdón, cartílagos basales, o sea, este de acá, el propterigio, el mesopterigio, el metapterigio, son los cartílagos basales. Luego tenemos 2 hileras de cartílagos radiales, ¿sí? Son más numerosos. Y ya en el borde de la última hilera, ahí es donde vemos que se fijan o se forman los radios córneos de la aleta pectoral, ¿sí? Que aquí le pusieron como ceratotrica,
conjunto de estos radios, ¿no? Bueno, ahora tienen que imaginarse que de los cartílagos basales y radiales hacia la cintura escapular hay unos músculos que cuando se contraen elevan la aleta pectoral, la suben, ¿no? Y en la parte contraria, o sea, ventral, los basales y radiales, y que llegan aquí a la cintura, ¿sí? Hay otros músculos que serían antagónicos a los que elevan, y más bien esos músculos que al contraerse bajan la aleta pectoral, es decir, unos la elevan, otros la deprimen, ¿no? Profesor, Sí, dime. es el equivalente a la espalda alta y a los pectorales, ¿no? Se podría decir. Cuesta mucho trabajo hablar aquí de homologías, porque el grupo de los condrictios tiene un patrón de esqueleto y musculatura, que sí podríamos hablar de homólogos, pero cuesta mucho trabajo ya homologar particularmente un músculo de aquí con el pectoral, que es de los tetrápodos, ¿sí? Ni siquiera de los osteídeos. Y más bien, sí, es más fácil homologar algo de los tetrápodos, ¿sí? Pero con los osteídeos, porque los tetrápodos derivan de los osteídeos, no de los condrictios. ¿Sí me explico? O sea, en términos generales sí podríamos homologar conjuntos de músculos, pero ya en particular cada uno de ellos cuesta mucho trabajo, ¿sí? En musculatura visceral es más fácil homologar, por ejemplo, el músculo que provoca que se cierre la boca. Sí sabemos cuál es su homólogo en osteídeos y por lo tanto en tetrápodos, ¿sí? Va a ser muy interesante cuando lo veamos. Bueno, entonces ahora me paso porque aquí miren, está dibujada la aleta pectoral. Bueno, esto es la cintura escapular, ¿no? Pectoral. Esta es la cintura pélvica, pero ya me di cuenta que aquí pusieron la aleta pélvica de una hembra con su esqueleto y acá de un macho, ¿sí? Entonces, en la hembra vemos, desde luego, igual que en el macho, ¿no? Vemos aquí la barra isquiopúbica, que es la cintura pélvica propiamente, ¿no? Veamos en otro esquema anterior. Aquí se ve esa barra lateralmente, pero no es muy grande, ¿eh? De tal manera que sí cuesta trabajo. ¿Verdad? Ahorita la vamos a checar. Y entonces ahí va la barra isquiopúbica, igual en el macho. Luego, como cartílagos basales, tenemos dos, ¿sí? Este pequeño y este alargado. Este pequeño y este alargado en ambos sexos, ¿sí? Y luego ya tenemos cartílagos radiales en ambos sexos, ¿sí? Pero veamos que en el macho se agregan otros cartílagos que aquí no dibujaron bien, le dejaron un pedazo de piel, ¿sí? Entonces aquí hay varias piezas de cartílago que tienen varios nombres, ¿sí? Y que conforman, junto con este cartílago más alargado, el esqueleto del órgano copulador, que se llama en inglés, ¿cómo dice aquí? Miren, si ustedes estuvieran estudiando esta materia en una universidad gringa, canadiense, británica, qué sé yo, pues esa estructura reproductora de los condrictios les llamarían claspers. Pero en español se llama gonopterigio o mixopterigio, según los autores. Y a mí me gusta el término de gonopterigio porque quiere decir gonos, reproducción, o bueno, que tiene que ver con gónadas, y pterigión con aleta, ¿sí? Entonces, es algo de la aleta, pero para la reproducción, y eso es exclusivo del macho, para que cuando se hace la cópula, se pongan en contacto las dos cloacas
¿sí? De hembra y de macho. Y entonces ya introduce el macho gonopterigio por la cloaca y a través del orificio genital femenino. Y entonces dentro del tracto genital femenino, él inyecta el esperma, ¿sí? Que está viajando por un conducto del mismo gonopterigio. Entonces se inyecta el esperma y por lo tanto es un órgano copulador. Ahí hubo una cópula. No vayan a creer que es acoplador como algunos autores lo llaman, ¿sí? Y porque no es solo para acoplar, sino para inyectar esperma, ¿de acuerdo? Bien, es de todos los condrictios. Entonces, este es el dimorfismo sexual externo que le vemos a los condrictios en general. ¿Alguna pregunta de esta parte esquelética? No, todo bien. No, profe. Bueno, ya veremos después, ¿no? De todos modos, todo esto lo vamos a ver en el reproductor, el tema de reproductor, ¿no? Bien, veamos en otro dibujo, déjame a ver si tengo acceso a él. Perdón por pasar tantas, pero yo ya había dibujado un tiburón con su gonopterigio. No, después se los enseño, ¿sí? No quiero que se confundan ahorita viendo otras cosas. Entonces, miren, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una pequeña práctica de anatomía y entonces les voy a mostrar de un tiburón su esqueleto, bueno, parte de su esqueleto, es que no lo puedo sostener todo al mismo tiempo. Bueno, aquí están viendo la columna vertebral de un tiburón, ¿sí? Pero me falta un pedazo, porque alguien se lo quitó. El primer tramo de columna vertebral iba aquí, ¿no? ¿Cómo va? Aquí así. Bueno, quiero que vean con un poco de detenimiento, con más detalle. Déjenme ver cuál se ve bien. Quiero que vean que como es la columna vertebral, pues lógicamente está formada por vértebras, ¿sí? Ahí están viendo, déjenme señalar, los centros vertebrales. Y sobre ellos están los cartílagos que forman un arco, ¿sí? O sea, junto con los del otro lado forman un arco que lo podríamos ver en este corte que se le hizo a la columna. Y por ahí, ¿qué estructura es la que deben encontrar? La médula. La médula, exactamente, ¿sí? Y bien, a los lados, déjenme ver en otra parte, lo pongo un poco más ventral y van a ver procesos transversos, o sea, plaquitas de cartílago que les llamamos procesos transversos, ¿sí? Al igual que le llamamos que los arcos neurales son plaquitas que van ahí en contacto con el centro vertebral, pero no se fusionan todos ellos, ¿sí? Es decir, ustedes pueden preparar el esqueleto, el cuerpo de un tiburón, ¿sí? Y digamos que ya tiene ahí solo el esqueleto y lo siguen hirviendo, y entonces el calor va a hacer que las fibras elásticas que unen estas plaquitas con el centro vertebral y las que forman los cuerpos, ¿cómo se llaman? Los procesos transversos, se va a deshacer ese tejido fibroso y van a quedar las piezas sueltas. En otras palabras, no hay fusión entre los componentes de las vértebras. Y en cambio en los osteictios sí vamos a ver que una vértebra de osteictio tiene fusionados los procesos transversos y el arco neural, ¿sí? Pero entonces, como que esta es una condición un poquito
más primitiva en los condrictios que la de los osteictios. En el desarrollo embrionario de cualquier vertebrado, vamos a ver que la notocorda va siendo sustituida gradualmente por muchas piezas, ¿sí? Que van a formar el centro vertebral, pero aparte se forman las plaquitas de los arcos neurales y de los procesos transversos, y entonces en los osteictios todos esos se fusionan entre sí, igual en todos los tetrápodos, ¿sí? Bueno, ahora, sigamos el esqueleto hacia atrás y nos vamos a encontrar con que la columna vertebral se sube, o sea, se eleva y forma principalmente al lóbulo superior de la aleta caudal. Y ven, aunque están alargados estos cartílagos que son ventrales a la columna, se alargan, pero todavía tenemos que tomar en cuenta aquí unos radios córneos, ¿sí? Aunque hay también por acá radios córneos, pero aquí son alargados y forman el lóbulo inferior. Profesor, no se ve que se esté moviendo su cursor. ¿Perdón? No se ve que se esté moviendo su cursor. ¿El cursor? Está señalando algo, ¿cierto? En la imagen. No, No, lo pero está ¿sí ven poniendo en la cámara. ¿sí ven el esqueleto? Sí, sí vemos su cámara. Ah, es lo único que estoy señalando ahorita, ¿eh? Sí, decía yo, esto es la estructura también de la aleta caudal, que en los condrictios bueno, en tiburones es heterocerca. Tiene un lóbulo superior grande y otro inferior cortito. ¿De acuerdo? Ya me preocupaba porque dije que capaz que no están viendo la imagen, pero sí está, ¿no? ¿Sí se ve o no? Sí, sí se ve. Sí lo vemos muy bien, profe. Hasta se ve otro vertebrado que es el profesor, ¿no? Bien, entonces voy a dejarlo aquí a un ladito por un momento. Y no sé si se notó bien la estructura de la vértebra en un corte transversal. Lo que rodea el hueco ese de la médula se llama arco neural. Lo que está aquí abajo, ¿sí? Es el centro vertebral. Y a los lados, los procesos transversos. ¿Sí? Bueno, luego nos vamos a auxiliar también de unos esquemas que voy a tener después. Y bueno, entonces estamos viendo parte del esqueleto axial, ¿sí? Pero, ¿qué otra parte me falta del esqueleto axial, digamos? Porque ya les enseñé la columna vertebral. ¿Cuál es la otra parte? Mientras tomo un poquito de H2O, ¿eh? A ver, recuérdenme. Por ejemplo, ahorita sí podemos ver el esquema, ¿no? Ahí está la columna vertebral Pues, y la otra parte del esqueleto axial, ¿cuál es? pues sería Pues el cráneo, ¿sí? El cual lo estamos viendo acá en este tiburón. Debo aclarar que no es de la misma familia que lo que está ahí dibujado. Este es de la familia más grande que hay de tiburones en cuanto al número de especies. Y bueno, voy a mostrarlo primero, posteriormente, para que vean que aquí está una vértebra. O sea, le dejaron pegadas unas cuantas vértebras al cráneo y ahí se ve lo que notamos ahí en la columna vertebral. Pero lo veo lateralmente y a lo mejor se les hace complicado, ¿no? Esto es el cráneo prolongado con unos cartílagos rostrales, ¿sí? Pero veámoslo también dorsalmente. No me déjenme ver que no se me... Cada rato me pico con los dientes. Bueno, ahí está dorsalmente el cráneo, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Bueno, vemos aquí las dos cápsulas olfatorias que ventralmente se les nota los orificios por donde se comunica con las narinas o donde están colocadas las narinas, que son las aberturas por las que entra el agua
al órgano del olfato. Pero también vean ustedes unos cartílagos proyectados hacia adelante. Deben ser 3, pero aquí ya se le cayó uno, ¿sí? Entonces, esos 3 cartílagos forman el rostro. Es la parte más anterior del esqueleto en un tiburón, ¿sí? Bueno, ahora, déjenme separar un poco. Voy a separar el neurocráneo del esqueleto visceral. Y ahorita lo revisamos también. Entonces, decía yo, así se ve dorsalmente, ¿sí? Se notan las 2 cápsulas olfatorias, las 2 cápsulas auditivas u ópticas, y se ven las órbitas oculares, que es donde van los ojos o glóbulos oculares, ¿no? Y ventralmente, otra vez las 2 cápsulas olfatorias, las órbitas oculares, y aquí ya no vemos bien las cápsulas ópticas, pero aquí están, estoy agarrando. Ahora, quiero que lo vean anteriormente y vean que tiene una ventana, o un espacio muy grande, que bueno, porque ya muy grande no le llamamos foramen, pero le llamamos ventana, ¿sí? O sea, si ustedes estuvieran preparando la cabeza de un tiburón, le quitan la piel de la cabeza, le quitan unos músculos viscerales, ¿sí? Y se van a encontrar con que aquí hay una membrana, que es continuación de la que cubre el cartílago. Si le quitan esa membrana, ya ahí ven el cerebro, ¿sí? O sea, ven los hemisferios cerebrales, por ejemplo, en primer término, ¿sí? Ahora, quiero ver si notan algunos forámenes en la vista lateral. Más o menos, pero yo sí los alcanzo a ver. Veo 3 principales. Sí, déjenme ver cuál es el foramen óptico, que es el con el que estábamos ejemplificando. Es donde pongo la punta de la pluma, ¿sí? Por ahí entra el nervio óptico, y digamos el nervio trigémino, seguramente es en este otro foramen. Como no quedó muy limpio, entonces están medio tapados algunos forámenes, ¿sí? Hay otros muy pequeños, entonces ahorita cuesta trabajo observarlos, vamos a ver después qué se puede hacer. Me traje también una especie pequeña de tiburón, y en esta se ve mucho mejor el foramen óptico, ¿verdad? Se ve Es el que está redondo. debajo, es el que está debajo de esa marca negra, ¿cierto? Sí, es que ahí le puse le dibujé una letra, le escribí una letra, pues confunde, ¿no? Debajo de la letra está el foramen óptico. Y luego lo volteo y ahí vemos el foramen magnum. Déjeme ponerle la pluma. Aquí está el foramen magnum, por donde entra la médula, ¿sí? Y veo las aberturas olfatorias que coinciden con precisamente las narinas. Se ve bien la ventana anterior. Y déjame ver qué más. Aquí ventralmente veo unos forámenes por donde pasan. No se ven bien. Es que ya son muy pequeños, pero junto a esas como aberturas grandes, están unas muy pequeñas por las que entran las arterias carótidas, ¿sí? Para irrigar el cerebro. Bueno, entonces esto es lo que estoy aquí tocando, es un neurocráneo de un tiburón, una especie pequeña. Les comentaba yo que no es esta especie que les estoy mostrando, es de un tiburón, no es de un cazón, ¿sí? Pensando en que cazón es lo que comercialmente le llaman, o los pescadores le llaman
pequeños tiburones, pero le llaman igual cazón a especies pequeñas o estados juveniles, digamos, de especies grandes. O sea que técnicamente no es válido ese término, ¿sí? Bien, pues se utiliza mucho entre los pescadores y luego entre los biólogos pesqueros, etcétera, etcétera. Bien, ahora les quiero mostrar como parte del esqueleto apendicular las dos aletas, bueno, la cintura. Están viendo ventralmente la cintura escapular o pectoral, que es de cartílago, y aquí una aleta pectoral, acá la otra, nada más que va a costar trabajo ver, por lo menos, distinguir los cartílagos basales que están aquí y luego los radiales acá. Todo lo demás son lo que llaman radios dérmicos, ¿sí? Y ya encima encontraremos la piel, es más, aquí se queda un pedazo de piel. Déjenme voltearlo. En esta punta ahí se quedó un poco de piel. Este esqueleto lo preparó un equipo de anatomía en la Facultad misma de Ciencias y lo entregó. Entonces fue un buen esfuerzo porque consiguieron un tiburón que puede medir quizá 1,5 metros, ¿sí? Y lo prepararon, ¿sí? Es muy difícil limpiar los cartílagos porque hay muchas fibras que al quitarlas pueden estar maltratando el cartílago y todo eso, ¿no? El caso es de que lo prepararon bastante bien y luego lo entregaron, pero me suplicaron, fíjense, me suplicaron que no lo ubicara ese esqueleto en el anexo de laboratorio, porque si no, pues les iba a dar pena que lo maltraten, ¿no? Ya sea estudiantes o profesores, ¿sí? Porque así sucede. Cuando no es propio un material, no lo cuidan no mucho. Bueno, ahora, volviendo a esqueleto apendicular. Aquí está la cintura pélvica. Aquí está la aleta pélvica. Y aunque ya se me cayó ahí, se me perdió el otro gonopterigio, aquí está el del lado derecho, de aquí. Voy a mostrárselos ventralmente. Otra vez. Cintura, a ver, cintura pélvica, aleta pélvica con su gonopterigio, ¿sí? Y a ver si al acercarlo pueden notar un surco que se forma en el gonopterigio. Si notan algo más oscuro a lo largo, es un surco, quiere decir que los cartílagos, principalmente del gonopterigio, quedan así como formando un taco, ¿sí? Es más, en el animal completo, ustedes pueden ver parte de ese surco. No es un tubo, entonces es como un canal, ¿no? Pero de todos modos, en el momento de la cópula, entonces entra el gonopterigio, en su mayor parte, y por esa abertura pueden expulsar sobre todo más al extremo, expulsar el esperma, ¿sí? Entonces, el ejemplar fue un macho, ¿sí? Luego lo vamos a detallar más, ¿no? Y ya nada más les voy a enseñar un par de aletas dorsales. Aquí está una y aquí está otra. Está la dorsal anterior, la dorsal posterior y se me perdió la aleta anal. Va a estar en el laboratorio por ahí perdido, ¿no? Entonces también está formada por conjuntos de cartílago, luego ya los radios dérmicos, que le llaman algunos autores, y que son la perdición de las poblaciones de los tiburones. Esto es lo que se comen los orientales, ¿sí?
Es decir, que preparan como una sopa y según ellos tienen propiedades afrodisíacas, ¿sí? Entonces la perdición de los tiburones, porque debido a eso, en muchas partes del mundo hay pesca furtiva, ¿sí? De tiburones, y entonces están afectando a las poblaciones de los mismos, y hay especies que ya están en peligro de extinción, ¿sí? No va a ser que ya el pez sierra ya esté desaparecido. En fin, lo seguiremos tomando en cuenta este esqueleto para otros temas. ¿Alguna pregunta del mismo esqueleto? No por el momento, por mi parte, profesor. Todo No, bien. profesor. Bueno, todo esto lo vamos a reforzar con esquemas. Digamos, perdón. Estos esquemas nos pueden ayudar, pero no me gusta mucho que sean de el cazón, que el cazón que les mostré hace rato, bueno, este de acá es de la familia Squalide. En cambio, este tiburón que les acabo de enseñar es de la familia Carcarínide. Esa es la familia que tiene mayor número de especies y tiene tiburones tanto pequeños como medianos y grandes, ¿sí? Y yo le veo bastante diferente el cráneo a los Squalide, como el Squalus acantias, y con respecto a Carcarinus, que es el género más rico en especies de tiburones de la familia, y es de la familia de los Carcarinidae, ¿sí? Género Carcarinus. Déjenme ver si se lo apunté en alguna parte, creo que no. No. Luego lo vemos, ¿no? Bueno, entonces, preguntas sobre esto. Por ahora no, profe. Ya después voy a procurar traerme del laboratorio un esqueleto también de osteictio para hacer lo mismo, ¿no? Mientras no podamos tener prácticas, por lo menos que eso que se puede manipular en seco y todo eso, lo podamos tener para ilustrar las clases, ¿no? Yo tengo Y una duda. sí, dime. Bueno, no sé si al tiburón le tendría una ventaja el que no haya fusión de las vértebras. Realmente no creo que haya una ventaja con respecto a los osteictios, ¿sí? Porque a fin de cuentas todas sus partes son bastante fuertes o rígidas, ¿sí? Y no es que tenga más flexibilidad del cuerpo de un tiburón que el de un osteictio por no tener fusionados los elementos de las vértebras, ¿no? Si no creo. Es más, yo les decía que en cuanto a la dureza, generalmente pensamos en cartílago como algo blando, ¿no? Pero llega a calcificarse tanto que un golpe, por ejemplo, de una columna vertebral les dolería igual de este tiburón que de un osteictio del mismo tamaño, ¿sí? Porque aquí están muy calcificadas las vértebras y en general todas las partes de su esqueleto, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Me ibas a decir algo, Salma? Ok, gracias. Bueno, entonces, miren, yo voy a procurar tener más imágenes, pero de Carcarínide,
no tanto de escuálide como estos de acá, ¿sí? Porque es lo que con más frecuencia se van a encontrar. Ya en el tema de... Bueno, de una vez les voy a dar una idea de cómo es el esqueleto visceral de este tiburón. Entonces ya volví a colocar en su lugar el cráneo. ¿Sí? De aquí para atrás. O sea, aquí está el cráneo. Y vean ustedes, el esqueleto visceral es todo esto que estamos viendo abajo del cráneo. ¿Sí? Veanlo también ventralmente, de frente. Dorsalmente ya no se ve mucho, ¿no? Bueno, entonces, allí en la lista de componentes de los arcos viscerales está lo siguiente. El arco mandibular, que después lo vamos a ver con más detenimiento, ¿sí? Está formado solo por un cartílago formando la mandíbula superior y otro que está formando la mandíbula inferior. ¿Sí? Se le llama cartílago palato cuadrado, el de la mandíbula superior, y cartílago de Meckel, que es un apónimo, a la mandíbula inferior. Esos dos cartílagos constituyen el arco mandibular. Está muy sencillo aquí. El problema ya es en peces óseos posteriores, en que estos dos cartílagos, que sí se forman en el estado embrionario del osteictio, van a ser sustituidos por varios huesos. ¿Sí? Entonces hay que estudiar más elementos, ¿no? Nombrarlos y todo eso. Bien, entonces arco mandibular. Bien. Luego tenemos el arco yoideo, que es, no sé si podemos, mejor lo pongo dorsalmente, a ver si se aprecia, que aquí está un cartílago del arco yoideo, ¿sí? Y luego vemos que ahí se me va a caer. Perdón. Luego, ya le quita el neurocráneo, ¿no? Entonces, cartílago iomandibular, este de acá, el que iba del cráneo hacia la mandíbula inferior. Miren, es que quiero ver que el contraste. Voy a usar esta para ver si sirve de fondo. Ahí se ven los dos cartílagos. O sea, cartílago palato cuadrado y cartílago de Meckel. Luego vemos atrás del palato cuadrado, este que está hacia arriba, el cartílago iomandibular, y a ver si podemos ver cartílagos. No, ceratoyal. Voy a tener que soltar esa carpeta. Aquí va, perdón, déjenme organizar. Aquí está el cartílago ceratoyal y aquí está el cartílago basillal, el cual forma la lengua. Este es el basillal o lengua. ¿Basilial con V o B grande? Con B grande, viene de base, ¿sí? Luego con H, ¿eh? Basillal, ¿sí? Entonces, si ustedes están nadando en el mar, y se les aparece un tiburón, no me déjenme acomodar aquí antes que se me caiga. Si ustedes están nadando, aprovechen cuando venga el tiburón de frente para apreciar el borde del cartílago de Meckel con sus dientes, ¿no? El borde del cartílago palato cuadrado, bueno, de los dos cartílagos con sus dientes. Y luego ven ustedes el basillal aquí. Luego ven el resto del arco yoideo y luego más adentro los arcos branquiales. ¿Sí? Y ya más para adentro
ya no van a poder observar el esófago porque está cerrado propiamente, ¿sí? Ya cuando ustedes pasen por ahí, pues lo van a apreciar, ¿no? Es decir, van a sentir que ahí está el esófago, luego el estómago, ¿no? Pero mejor no hagan esa experiencia, porque además tendría que ser un tiburón blanco el que se los capturara a ustedes, ¿no? Pero bueno, si ya va a pasar algo, hay que aprovechar, ¿no? Por lo menos, ¿saben qué? Si ven que ya viene un tiburón a agredirlos o a observarlos, ¿sí? Por lo menos vean si es macho o es hembra, ¿no? Aprovechen. Nada más viendo las aletas pélvicas, ¿de acuerdo? Y como tarea o práctica de campo, les voy a pedir que vayan cuando ya puedan, cuando acabe la pandemia, se van al puerto de Veracruz y visitan el acuario de Veracruz, que es el acuario más grande de Latinoamérica. Y entonces ahí van a observar muchos tiburones. Por lo menos aprecien cuáles ejemplares son hembras, cuáles son machos, ¿sí? Y ya después, bueno, quizá David los mande también a ese mismo acuario para que observen la parte del mismo que se llama manatiario, o sea, de manatíes, para que vean las uñas de los manatíes y vean que se parecen a los de los elefantes y a los de los damanes que son de África, ¿sí? Entonces, esa va a ser una práctica de campo que no se le va a poder pagar, sino ustedes de sus ahorros, ¿sí? Bien, entonces, ¿están de acuerdo? ¿O no quieren seguir a cabo? Bueno, anoten eso. Y que no los mareen de que hay otro acuario más grande que el de Veracruz, porque luego, por ejemplo, yo una vez fui a un congreso a Mazatlán y yo ya conocía el acuario de ahí, ¿no? Y sabía yo que era pequeño. Pero luego, estando por ahí, la propaganda era que era el mejor de Latinoamérica. Y no es cierto. Era el de Veracruz en aquel entonces y yo creo que sigue siendo, ¿sí? Bueno, entonces ya tienen ahí una tarea. Ahora, voy a procurar también traer, estoy viendo a ver quién entra. Traer el esqueleto de una raya para que vean que tiene todos los elementos que vimos acá en el tiburón, pero con ciertas modificaciones. Por ejemplo, hay un aplanamiento dorsoventral del cuerpo que afecta también el cráneo, que además las rayas tienen fusionado, bueno, sí, unidas las aletas pectorales que son muy grandes al resto del cuerpo. Entonces hay que ver qué modificaciones en su cintura escapular o pélvica tienen para formar ese disco que es entre el cuerpo y las aletas pectorales, ¿no? Entonces, como un complemento de lo que veamos aquí de tiburones, ¿sí? Pero quiero ver dónde lo tengo en el laboratorio. Primero tengo que ver cuándo voy, luego dónde dejé ese esqueleto y ya traérmelo, ¿sí? Entonces queda pendiente eso. Pero repito, tienen las rayas, el mismo patrón de tiburones, pero con ese par de modificaciones. O sea, aletas pectorales muy amplias y la otra modificación es que de esas mismas aletas pectorales, dos cartílagos se prolongan hacia adelante y otros dos hacia atrás. Pues quiero que los vean. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre esqueleto de condrictios? No por el momento, profesor. Por el momento, no. ¿No?
De todos modos, yo voy a mantener este esqueleto aquí en la casa. No me lo voy a regresar pronto al laboratorio. Y podemos recurrir a él cuantas veces necesitemos, ¿no? Ya tengo aquí medio comedor transformado en laboratorio de peces. Está con un microscopio estereoscópico. Porque si no, no avanzo. Bien. Entonces, miren, yo creo que lo único que vamos a hacer ahorita es comentar lo que sigue, pero no detallarlo mucho. Es decir, podríamos hacer lo siguiente en la siguiente sesión, detallar lo que es el esqueleto, o sea, la osteología de un osteictio. ¿Sí? Suena medio redundante, ¿no? Osteología de un osteictio, que le llamamos comúnmente pez óseo. ¿Qué le vamos a ver ahí? Resulta que en los osteictios hay una gran cefalización del esqueleto y la musculatura visceral. O sea, en lo que llamamos cabeza del osteictio, encontramos no solo el neurocráneo, sino también el esqueleto visceral y gran parte del esqueleto apendicular, que más adelante, ahí está. Todo esto que ven aquí está en la parte más posterior del cráneo, y aquí ya es esqueleto apendicular, o sea, todos esos huesos de la cintura escapular que soportan mediante estos pequeños huesos a la aleta pectoral, y luego por acá este otro hueso que soporta la aleta pélvica de cada lado, ¿no? Y un hueso que une la cintura escapular al cráneo. Déjame encontrar el cursor. Ahí está. Entonces, este hueso es casi exclusivo de los osteictios, ¿sí? Y une a la cintura escapular al cráneo. O sea, estas dos prolongaciones de este hueso llamado posttemporal se articulan con dos huesos del cráneo. Y en la cara interna de este posttemporal se articula ya un elemento de la cintura escapular, ¿sí? Y yo decía casi exclusivamente los osteictios porque se supone que en los fósiles de los primeros anfibios todavía se ve el posttemporal. Y luego ya en algún nivel de la evolución de los mismos anfibios laberintodontos se pierde, y entonces ya hay una mayor libertad de movimiento de la cabeza con respecto al cuello. ¿Sí? Bueno, vamos a estudiar también su esqueleto visceral, que es el que soporta las branquias y algunos, aparte del yoideo y el mandibular, pero en la parte de esqueleto de las branquias es básicamente el mismo patrón que el del tiburón, ¿sí? Vamos a ver su columna vertebral y las modificaciones de las últimas vértebras en el esqueleto de la aleta caudal. Y así por el estilo. Aquí, nada más para que ya cambien de imagen, es un modelo de anfibio laberintodonto, o sea, los primeros anfibios, todavía que tenían aleta caudal, pero ya tenían, bueno, todavía no es un anfibio, perdón, este es un tipo de crossopterigio, osteictio del grupo de los crossopterigios, porque aquí le veo las aletas pares, ¿no? Y pero ya un anfibio laberintodonto ya las tienen transformadas en patas anteriores y patas posteriores, ¿sí? Ahí está otro crossopterigio, un modelo de crossopterigio. Y aquí algo de los cambios graduales que van de aleta pectoral de crossopterigios hasta anfibios laberintodontos, ¿sí? Igual aquí un fósil, es decir, aquí vemos en este fósil de anfibio laberintodonto, vemos la cintura escapular y vemos en su pata anterior, ¿no es cierto? Este es todavía de crossopterigio, ¿no? Y ya vemos aquí el húmero, la ulna, el radio, etcétera, etcétera. Está el esqueleto ya de un anfibio laberintodonto.
¿sí? Que están, digamos, armando. ¿Sí? ¿En qué laboratorio? No sé, pero no es en México. Ahí está ya el modelo, bueno, ya cómo queda el anfibio laberinto en la colección de fósiles y quizá ya para exhibición al público. Como ven, eran muy grandes los primeros anfibios. Que después vamos a ver. Esto vuelve a ser de evolución de las aletas en patas y luego ya cómo es en los anfibios modernos, como esta rana, este reptil, que lo vamos a usar de patrón de los tetrápodos. Vamos a tener otra vez este dibujo para ir viendo ahí esqueleto axial, esqueleto apendicular, esqueleto visceral, que es lo que queda del mismo, etc. El anterior, este es de un reptil endémico de Nueva Zelanda que se llama tuatara, comúnmente, género Sphenodon, ¿sí? Que es el vertebrado que conserva menos atrofiado el ojo pineal. ¿Sí? Es la tuatara. Profesor, Sí, dime. ¿cómo se llamaba el hueso que tenían los dinosaurios para evitar que, bueno, para hacer soporte de los órganos, el cual también tiene la tuátara? Soporte de Del vientre, órganos. del vientre, ¿No te oí lo último de qué? del vientre. Si bien lo Del puedo vientre. Ah, sí, del vientre, sí. Sí, bien. En varios grupos, aquí ventralmente se forman varios huesos entre músculos ventrales y les llamamos gastralia. Gastralia, que quiere decir algo del vientre, ¿no? Gastros es vientre o estómago, ¿no? Entonces, son huesos que, por ejemplo, ya tienen, bueno, todavía tiene el cocodrilo, más que aquí no tengo ningún dibujo. ¿Sí? Bueno, este dibujo que hice aquí es de una lagartija llamada iguana, ¿sí? Está muy sencillo, pero por lo menos ahí podemos apreciar la organización del esqueleto, así como lo hicimos ya para el tiburón, ¿sí? En que está el cráneo, la columna vertebral, el esqueleto apendicular, etcétera, ¿sí? Luego lo vamos a estudiar. Aquí les anticipo que esta es la fotografía que bajé de internet de parte de un reptil marino del Mesozoico en que se modifican las patas en aletas, ¿sí? Entonces, aquí veríamos el húmero y no sé cuál sería la tibia, digo, la una y el radio, pero hay una multiplicación de falanges de los dedos. O sea, la mayor parte de la aleta son falanges de dedos aquí en estos reptiles. ¿Cómo se llamaban esos? ¿O cómo se llaman más bien? falanges de dedos de los reptiles. Eso es lo que es. No, el grupo de reptiles, ¿cómo se llaman? Repito, reptiles del Mesozoico, del Mesozoico, con modificación de aletas pares en aletas. Digo, de patas. Los ictiosaurios, ¿no? Este es un ictiosaurio, exactamente aquí está la cabeza, o sea, aletas pectorales, muchas costillas, muchas vértebras, etc. Y igual los plesiosaurios, ¿no? Luego, este reptil modificado pues es un ave que vamos a estudiar. Aquí está el Archaeopteryx. Está el dibujo que hice de la paloma, ¿sí? Y ahí vamos a ver qué modificaciones tiene el esqueleto apendicular. Luego el esqueleto en general, con respecto a los reptiles, ¿no? Igual vamos a hacerlo con un mamífero como el gato, ¿sí? Claro que la ventaja del gato es que, por lo menos si tengo el cráneo de uno, con su mandíbula, y y ahí vamos a estudiar todas sus partes, sus componentes. Esta fotografía me gustó, parece como si fuera una radiografía de un primate que saca a pasear a otro primate. Y está otro primate
y ya. Luego ya entramos al cráneo, estudio del cráneo. Por ejemplo, en este condrictio, vamos a ver algo muy parecido a lo que ya les mostré aquí en el esqueleto, ¿sí? Pero luego vamos a ver en los teictios. Perdón por estornudar. Salud. Gracias, pero fue involuntario. Bueno, entonces miren, del tema del endoesqueleto, la parte más compleja, pero muy interesante, es cráneo, ¿sí? O sea, esto que hemos estado manejando, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí está el cráneo del osteictio, y luego así seguiríamos con anfibios modernos, luego con reptiles, ¿sí? Como la lagartija y la serpiente, y luego de las aves y llegamos a los mamíferos, ¿sí? Luego ya veremos tendencias evolutivas del cráneo. Bien, entonces nos espera mucha información, pero muy interesante del esqueleto de los vertebrados. ¿Alguna pregunta o comentario? Ya por lo pronto no quisiera agregarles más información porque casi de golpe les estoy dando bastante, ¿no? ¿Alguna pregunta? Miren, nada más aprovecho este último esquema para indicarles que es tan interesante la evolución de partes del esqueleto en los vertebrados que aquí, cuando ya vemos en un mamífero lo que llamamos oído interno, que es la oreja estaría por acá, así, luego el conducto auditivo externo, luego la cavidad timpánica con sus 3 huesecillos que transmiten el sonido, y luego su conexión con el oído interno. Entonces es sumamente interesante ver cómo funciona todo esto, pero también qué cambios fueron sucediendo en las líneas evolutivas hasta llegar a lo que ahora tenemos en los mamíferos, ¿sí? Por ejemplo, simplemente, si yo les señalo este hueso que se llama estribo, ¿sí? Tienen que saber que es homólogo a este cartílago del tiburón. Sería homólogo, pero no consideramos que el tiburón es nuestro ancestro o de los tetrápodos. Pero esta misma pieza en un osteictio sería muy, ¿cómo les diré? Muy parecida a la que tenían los ancestros de la línea directa que va de crossopterigios a anfibios, ¿no? Y entonces, ahorita, ¿qué función tiene este hueso? Pues transmisión del sonido, ¿sí? Pero acá en los condrictios teictios, ese elemento tiene como función suspender a la mandíbula. Pero antes, en los ancestros de los osteictios, ese elemento era parte del esqueleto de una branquia. Entonces hay una serie de cambios de estructura o forma y de función hasta que llegamos a grupos terminales como el de los mamíferos. Igual, ¿cuál sería la historia de este otro hueso que transmite sonido, el llamado yunque, y también la historia del martillo? Luego la historia de esta abertura en donde está el tímpano y la historia de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Entonces todo eso es muy interesante. Bueno, entonces ya no los voy a sobresaturar más con tanta información y ya lo veremos. Lo que pasa es de que, como les decía, es un sistema de órganos del cual hay más información
en tiempos pasados, ¿no? De épocas pasadas, ¿sí? Desde el ordovícico hay información del esqueleto, ¿sí? Ideal sería que hubiera la misma información, la misma cantidad de información en cuanto a muscular, digestivo, excretor, etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente existen estos fósiles, ¿sí? Y bueno, ya llegamos, me estoy regresando hasta lo del tiburón, ¿sí? Bueno, entonces, ¿algún comentario, alguna inquietud? Por el momento no, gracias. ¿Alguien más? No, todo bien. No, profe, todo bien. Bueno, entonces dentro de una semana le continuamos con el esqueleto en general de un osteícteo. Y luego ya nos vamos a ir concentrando en esqueleto apendicular, visceral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Les debo advertir que como sintieron muy complejo el conocimiento del esqueleto del condrictio. Yo honestamente lo sentí más sencillo que el del pez con esqueleto óseo. Pero ese no lo hemos estudiado, ¿verdad? No, solo vimos la imagen, pero como tal, Ah, en ándale, apariencia es más ya te fácil da idea, distinguir. ¿verdad? Sí. Pues sí, efectivamente es varias veces más complejo que el de un tiburón. El esqueleto de una mojarra, un guachinango, qué sé yo, ¿no? Es bastante difícil, pero yo quiero que ustedes vean lo principal del esqueleto de los osteícteos, ¿sí? Es como comparar un gigantesco reloj de péndulo a los relojes súper pequeños pero súper complejos. Así se sintió ver el esqueleto de un tiburón al de un pez óseo. Sí, no, entonces miren, yo les platico que hay muy pocas, ¿cómo les diré? Hay relativamente pocos artículos en que se describe el esqueleto de los peces en general, pero en particular de los osteícteos, ¿sí? Y bueno, pero yo lo que entiendo es que hay una limitante, ¿cómo les diré? Física o qué sé yo, para hacer las ilustraciones del esqueleto principalmente de los osteícteos, ¿sí? Porque son muchos huesos y tienen muchos detalles y no cualquier osteólogo que se dedica a peces puede dibujarlos, ¿sí? Quizá algunos puedan tomar muy buenas fotografías, de hecho yo conozco artículos en que varios huesos, que presentan fotografías de varios huesos y están perfectamente claras, o sea, escriben muy bien, pero esos huesos son planos. En cambio, imagínense una fotografía del cráneo de un osteícteo o aún de un condrictio, tiene varios planos, ¿no? Entonces, no todos quedan enfocados. Entonces, son problemas técnicos. Por eso hay que recurrir al dibujo, ¿sí? Y, bueno, no cualquiera puede hacer los dibujos, ¿sí? Por ejemplo, yo sé de un ictiólogo famoso venezolano, ¿sí? Que todavía, bueno, que apenas ya conocía yo sus artículos y libros, pues yo veía sus trabajos muy bien ilustrados, ¿sí? Pero luego me puse a tratar de entender la firma de esos dibujos y no como que no checaba con el nombre de este amigo, que es se apellida Servigón, ¿sí? Y luego ya me enteré que a él le contrataron un dibujante. Entonces él nada más le decía, mira, ahora quiero que me dibujes tal hueso o tal cartílago o tal pez completo, ¿sí? Y ahí
me imagino que le iba dando todas las instrucciones, ¿no? Entonces, tiene muy buenas ilustraciones, pero no cualquier ictiólogo que se dedica al esqueleto o a otros aspectos anatómicos tiene un dibujante, ¿no? ¿Sí? Y lo curioso es que el único ejemplo que conozco es de un ictiólogo, pero de un país del tercer mundo, ¿sí? Servigón, con su dibujante, ¿no? De la Universidad del Oriente, allá de Venezuela. Y sí conocía a un famoso ictiólogo inglés que se dedicó a la anatomía de peces, de osteictios, y que dibujaba muy bien. Sobre todo se dedicó a aspectos de la anatomía de sardinas y anchoas. Son de esos osteictios de las dos familias de mayor importancia pesquera, ¿sí? Entonces yo ya conocía sus dibujos y fui conociendo al colega en La Paz, Baja California, porque resulta que ya se había jubilado en su universidad de allá no me acuerdo si era Oxford o Cambridge en Inglaterra, y andaba de vacaciones por acá, por La Paz, Baja California, ¿no? Y pues de alguna manera lo reconocieron y lo invitaron allá a los laboratorios. Qué buenos laboratorios en La Paz, Baja California, tanto de la universidad como dos instituciones, bueno, otra que es del Poli y otra que es de CONACYT. El caso es de que lo convencieron de que trabajara ahí, lo contrataron. Entonces, cuando yo fui a una creo que no sé si era un congreso o era un exámenes de oposición de la Universidad de Baja California Sur. El caso es de que un colega de allá supo que yo andaba por ahí y me llevó a conocer a Peter Whitehead, británico, inglés, ¿no? Y bueno, a mí me dio mucha emoción conocer a un famoso ictiólogo o anatomista ictiólogo, ¿no? Y hasta me enseñó sus dibujos que yo ya conocía en artículos. Entonces fue fantástico, ¿sí? Fue muy buena experiencia. Pero son poquitos los que se dedican a anatomía y que pueden dibujar, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un aspecto que yo interpreto por el cual no hay muchos artículos ilustrados de osteología, sobre todo de osteictios, ¿sí? Hay algunos que están bien ilustrados, pero otros mejor que no le hubieran puesto figuras, porque no se les entiende, ¿no? Bueno, entonces son aspectos que están relacionados con nuestro tema, ¿no? Bien, entonces yo creo que ya es suficiente por hoy y entonces nos vemos dentro de una semana para seguir con esqueleto de osteictios. ¿Sale? Bueno, entonces me despido y les voy a ir mandando apuntes con David, ¿sí? Además que los arregle mejor y ya se los envío, ¿sí? Bueno, entonces me despido de todos. Hasta luego, profesor. Muchas gracias por la clase. Nos vemos. Buen día. Que tenga buen Luego, día. buen fin de semana, muchachos. Descansen. Gracias, igualmente. Bye.